cómo está. Bien, buenos días, chicos, chicas. Bueno, entonces continuaremos con nuestro avance de fisiología. La manera de repasar, vamos a hacer un poquito lo que vimos ayer y de ahí vamos a pasarnos al aparato respiratorio. Bien, ayer habíamos hablado de hemodinámica y habíamos hablado un poquito de, bueno, habíamos usado un ejemplo de cómo se afecta cuando hay pérdida sanguínea. ¿Ya? Bien. Ahora, no se olviden que cuando el flujo sanguíneo reduce, eso afecta la función de los diversos órganos. A esa caída del flujo sanguíneo le conocemos con el nombre de shock. Entonces, ahora se escuchan hablar de shock, es la pérdida de flujo sanguíneo por varias causas. Ayer ya vieron cuando hay hemorragia, eso se llama shock hipovolémico. Ya, si es por pérdida de la fuerza del corazón, le llamamos shock cardiogénico. ¿Ya?
en el caso de las alergias, las sustancias químicas que liberamos cuando hay una alergia, altera lo que son los vasos sanguíneos. A ver, vamos a mover esto acá. ¿Ya? Y el shock anafiláctico, que es el shock debido a la alergia, se debe a que se altera el diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Los vasos se abren mucho, eso me reduce enormemente la resistencia vascular y eso me baja la presión y me baja el flujo sanguíneo. Es lo que se conoce como shock anafiláctico. Algo parecido pasa con el shock séptico, solamente que en este caso se debe a sustancias que liberan las bacterias y también hay una alteración del diámetro interno. ¿Ya? Ahora, el shock hipovolémico que hablábamos ayer no solamente puede producirse por pérdida sanguínea, sino también tengan en cuenta que cuando hablamos de volemia de la sangre, decía que tenía dos componentes, azul y líquido. Y por ejemplo, en un niño con diarrea y vómitos, bueno, también en un adulto, pero es más frecuente en los niños, ellos van a perder agua. Esa pérdida de agua disminuye el componente líquido y eso me disminuye la volemia, haciendo que el paciente entre también en shock hipovolémico. ¿Ya? Y hay un último tipo de shock que se llama shock neurogénico, que es cuando se lesiona el sistema nervioso. ¿Ya? Y cuando se lesiona el sistema nervioso, pudiese ese daño al sistema nervioso generar una autorregulación que me altere el diámetro interno de los vasos y bueno, eso me altera la resistencia vascular, la presión arterial y el flujo sanguíneo al final, ¿no? Produciendo también un estado de shock. Bien. Sin embargo, también podemos usar este esquemita que les he puesto para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos explicar las causas que generan la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Qué cosas pueden hacer que la presión suba? ¿Ya? Primero, que aumente la resistencia vascular, ¿no? Cuando hay un aumento de la resistencia vascular, eso incrementaría la presión arterial, ¿ya? ¿Y por qué se puede incrementar la resistencia vascular? Bueno, uno, por los factores que habíamos hablado en la anterior clase, los que son, les dije, no modificables, los que a través de los años van empeorando, ¿ya? Pero normalmente eso el cuerpo lo va compensando, así que no debería subir a menos que los factores de compensación empiecen a fallar, ¿no? Como, por ejemplo, que también se altere el gasto cardíaco y no pueda compensar. ¿Ya? Otra cosa que subiría la resistencia vascular y así la presión arterial sería la corrección del diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Eso se puede ver también a respuestas neurológicas, ¿ya? Y a hormonas. Por ejemplo, en caso del estrés, solemos liberar hormonas como la adrenalina y el cortisol, ¿ya? Pero principalmente en este caso, la adrenalina, que me alteraría el diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Bien, la otra forma en la que se incrementaría la presión arterial es incrementando el gasto cardíaco, o sea, el otro extremo de acá. ¿Por qué se puede incrementar el gasto cardíaco? Primero, cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Ya hay patologías en las que el paciente tiende a aumentar su frecuencia cardíaca, entonces en esos casos vamos a tener un incremento de la presión arterial. ¿Ya? O en pacientes que ya de repente tienen problemas de presión, cualquier cosa que incremente su frecuencia
puede empeorar su presión, ¿no? Como, por ejemplo, los pacientes ya son hipertensos, que tomen, por decirles, café, y eso me aumenta la frecuencia. Bueno, y ese aumento de frecuencia también puede deberse, como están viendo, a hormonas y al sistema nervioso, ¿no? E incluso a necesidades del tejido. Por ejemplo, cuando un paciente sufre un infarto, una embolia, esa necesidad de los tejidos, debido a esa lesión, hace que se incremente la frecuencia cardíaca a través de respuestas de autorregulación con el sistema nervioso o a través del diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Bien. Ahora, el gasto cardíaco también se puede elevar por incremento del retorno venoso. ¿Ya? Ese incremento del retorno venoso puede deberse a un incremento de la volemia o también otra vez a problemas de autorregulación. ¿Y por qué se puede incrementar la volemia? Por incremento de uno de sus componentes, principalmente el componente líquido, ¿no? Incremento de agua. Eso se suele ver, por ejemplo, los pacientes renales. Ya, los pacientes renales, como no están pudiendo botar orina porque el riñón está fallando, entonces el agua se empieza a acumular en el cuerpo, eso incrementa la volemia. Bueno, y sigue esa secuencia, ¿no? Se incrementa el retorno venoso, el gasto cardíaco y por último, la presión arterial. Bien. Bueno, entonces, esos eran varios ejemplitos para que ustedes puedan ir conectando las cosas, ¿ya? Como ven, hay bastante para jugar con eso, ¿ya? Si el flujo sanguíneo baja, no se olviden que los órganos empiezan a fallar y entonces fallará la función pulmonar, la función renal, la función intestinal, la función de la piel, la función del corazón, que eso está al otro lado, e incluso la función hepática, que creo que está por acá, aquí está, ¿ve? Entonces, incluso la función hepática se va a empezar a alterar. Ya por eso, ¿se acuerdan que les decía? No necesitamos perder toda la sangre, ya que en algún momento los órganos también van a empezar a fallar, produciendo lo que se conoce como falla múltiple orgánica. Generalmente termina matándolos. Bien. Entonces, eso sería lo que es hemodinámica. Ya, vamos a ver ahora otro tema, que es la fisiología del aparato respiratorio. Bien, entonces vamos a empezar con fisiología del aparato respiratorio. Bien, el aparato respiratorio tiene la función de facilitar el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono entre el aire y los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, nos va a permitir el intercambio de esos dos gases, ¿ya? Si se acuerdan, cuando hablamos de la mitocondria, les dije
de la energía, ya les había dicho que las células combinan glucosa con oxígeno para producir energía. Ya, eso haría que el oxígeno en la sangre vaya disminuyendo, porque las células usarían el oxígeno para poder hacer esa reacción química. Y esa misma reacción química produce dióxido de carbono. Por lo tanto, nuestras células van a producir grandes cantidades de dióxido de carbono que van también a ir subiendo el dióxido de carbono en la sangre. Si el oxígeno se llegase a acabar, bueno, pues al no poder producir energía, moriríamos. Y si el dióxido de carbono se acumulase, produciría ácido carbónico, lo cual alteraría el pH sanguíneo, llevando a que las reacciones químicas que dependen del pH empiecen a fallar y por lo tanto dejen de ocurrir y el paciente fallezca. Así que ni la disminución del oxígeno ni la acumulación de dióxido de carbono son favorables. Entonces, por eso necesitamos constantemente estar intercambiando esto con el aire. Ya, con el aire, en el aire tenemos mayor cantidad de oxígeno y poco dióxido de carbono. Entonces, lo que necesitamos es que ese oxígeno ingrese y al mismo tiempo botemos el dióxido de carbono. Para poder hacer esta función, el aparato respiratorio va a tener dos mecanismos que usamos de forma complementaria, ¿ya? La primera se llama ventilación pulmonar y la segunda se va a llamar hematosis, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la ventilación y luego vamos a ver la hematosis. A ver, hay una pregunta, dice, ¿a qué se refiere resistencia vascular? Es la fuerza que se opone al avance de la sangre dentro de los vasos, ya que depende de esos cuatro factores que les puse ahí, ¿no? La superficie interna del vaso, la elasticidad del vaso, el diámetro interno del vaso y la viscosidad de la sanguínea. Ya esas cosas hacen que la sangre le cueste avanzar a través de la arteria y eso se conoce como resistencia vascular. Bien, volviendo a lo que es este tema, ¿no? Ventilación pulmonar. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Nada más, como es ahí, un proceso mecánico en el cual nosotros hacemos que el aire entre y salga de los pulmones. A eso lo conocemos como ventilación pulmonar. Ya pudiésemos decir respiración, pero aquí hay un pequeñito error. Sucede que respiración sería la suma de la ventilación pulmonar que estamos viendo ahorita y la hematosis, que es el otro fenómeno que vamos a ver después. ¿Ya? O sea, la respiración es todo el proceso que realiza el aparato respiratorio, no solamente el hecho de meter y sacar aire de los pulmones. ¿Ya? Entonces, la parte de la respiración que hace que el aire entre y salga de los pulmones la vamos a llamar ventilación pulmonar. ¿Ya? El hecho de que una persona pueda expandir sus pulmones para que el aire entre o encogerlos para que el aire salga, lo que le vamos a llamar ventilación pulmonar. ¿Ya? Ahora, esta función depende de la parte muscular, ya que el trabajo de ventilación es similar a un fuelle. No sé si conocen un fuelle. Bueno, los que trabajan todavía con leña, de repente conocen que es un fuelle. Ya es un aparatito que se usaba para empujar aire al fuego. ¿Ya? Bien, entonces, la ventilación pulmonar va a usar músculos para que
con estos músculos se consiga cambiar el tamaño de la caja torácica. Y esa es la clave de la ventilación, el cambiar el tamaño. Si una caja se vuelve más pequeña, si se dan cuenta, todo lo que está ahí dentro se va a apretar, ¿no? Y si la hacemos más grande, todo se afloja, ¿ya? Es así la lógica. Entonces, si en el tórax yo reduzco el tamaño, ahí adentro va a haber un aumento de la presión, ¿ya? Y si le aumento el tamaño de la caja, adentro va a haber menos presión, ¿ya? Esos cambios de tamaño entonces me alteran las presiones intrapulmonares. Y estos cambios de presión intrapulmonar serían los que hacen que el aire entre y salga de los pulmones. Teniendo en cuenta que algo que siempre les digo, que la naturaleza siempre tiende al equilibrio. ¿Ya? Entonces, si yo reduzco el tamaño de la caja torácica y aumento la presión en su interior, estoy rompiendo el equilibrio. Entonces la naturaleza va a hacer que todo se equilibre de nuevo. Ya el aire que está dentro de los pulmones va a empezar a salir hacia afuera, hasta que las presiones en ambos lados, significa afuera de mi cuerpo y dentro de mis pulmones, se igualen. Ya cuando se igualen, deja de moverse el aire. Ya. Y a la inversa, ¿no? Si es que el tamaño de la caja torácica aumenta, la presión dentro de los pulmones reduce en referencia a la presión que está afuera. Entonces, para equilibrarse, el aire va a empezar a entrar a los pulmones hasta que ambas presiones se igualen. Ya, si se dan cuenta, este proceso no sacaría ni metería todo el aire. Eso significa que los pulmones, que ya están inflados desde la primera vez que respiramos, nunca se vacían por completo. Ya simplemente intercambiamos parte del aire, ya, y eso hace que el pulmón todo el tiempo esté inflado. Solamente cambiamos, por lo tanto, del tamaño, lo cual hace que parte del aire salga y parte del aire también entre, pero nunca sale todo, ¿ya? Bien, eso entonces es lo que es la explicación de ventilación pulmonar. Pero para que se os muestre en un gráfico, hay que entender que tenemos dos tipos de ventilación pulmonar. Bien, el primer tipo de ventilación pulmonar sería la ventilación tóraco-abdominal. Ese tipo de ventilación va a usar a los músculos del diafragma, pero al músculo del diafragma primero. ¿Dónde está? Acá está. El músculo del diafragma. ¿Ya? Que es el que principalmente trabaja en esto. Ahí te voy a mostrar cómo hace eso. Y a los músculos del abdomen. ¿Ya? Entonces va a usar dos tipos de músculos. El diafragma y los músculos del abdomen. ¿Ya? Son los músculos de la pared abdominal. ¿Ya? Ahorita van a entender cómo es ese trabajo. ¿Ya? Pero para mostrarles esto que está escrito ahí, vamos a verlo en un gráfico. Bien, entonces aquí tenemos una imagen comparativa de lo que es el tórax. Ya, el diafragma es el músculo que se encuentra en la parte inferior del tórax, sería este que le estoy
apuntando ahí, es un músculo que lo que hace es separar el tórax del abdomen. Ya sirve de piso para el tórax y al mismo tiempo de techo del abdomen. En otras palabras, por encima del diafragma es tórax y por debajo es abdomen. ¿Ya? Ahora, en la imagen de la derecha, el diafragma está relajado y en la imagen de la izquierda, el diafragma está contraído. ¿Ya? Como es músculo, cuando se contrae, se acorta. Entonces, ese acortamiento hace que este músculo se aplane. ¿Ya? En esta imagen, por ejemplo, nos están haciendo notar justamente eso. ¿Ya? Si ustedes ven, aquí nos están mostrando una línea de lo que sería el diafragma cuando está relajado, o sea, descansando. ¿Ya? Y abajo nos está mostrando ya el diafragma cuando está contraído. ¿Ya? Entonces, esto es el diafragma contraído. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el diafragma se contrae, ya la caja torácica aumenta todo esto de tamaño. Todo eso se aumentaría de tamaño dentro de la caja torácica. Eso haría que aquí adentro todo esté menos comprimido. En otras palabras, la presión aquí adentro reduciría. Como esa presión reduce, ya eso va a hacer que el aire que está aquí afuera, que está más presión, obviamente, porque aquí adentro ha reducido. Entonces, para que se iguale, va a hacer que el aire entre a través de las vías respiratorias. Hasta que el aire, en cuanto a su presión, se iguale lo que está aquí adentro con lo que esté aquí afuera. ¿Ya? A esa parte le llamamos la inspiración, ¿no? El hecho de meter el aire. Como decía, eso dura unos segundos. Luego, el músculo se relaja, que es lo que vemos en la derecha. Ya, en el caso de relajamiento, lo que va a pasar es que ese músculo que estaba contraído, viendo aquí en la imagen de la derecha, pero de la izquierda, este músculo que estaba contraído ya se relaja. Ya, pero sucede que el abdomen aquí juega un papel importante. Sucede que los músculos del abdomen todo el tiempo están contraídos, por lo que es el tono muscular, si se acuerdan. ¿Ya? Ahora, eso genera una presión dentro del abdomen. Esa presión empujaría a las vísceras hacia arriba, como nos está mostrando justamente en esta imagen. ¿Ya? Y las vísceras, por lo tanto, están empujando al diafragma. Y el diafragma volvería a recuperar su posición que tenía anteriormente, porque está siendo empujado por las vísceras, lo cual haría que el tamaño de la caja torácica reduzca de tamaño, comprimiendo todo lo que está ahí. En otras palabras, eso me incrementaría la presión intratorácica y para poder igualarse con el exterior, el aire de los dos pulmones saldría. Eso se le conoce como expiración. ¿Ya? Luego quedamos unos segundos sin hacer nada, ¿ya? Y luego otra vez el mismo trabajo, ¿ya? Y eso ustedes pueden determinar por las veces que respiramos un minuto, ¿se acuerdan? La expiración. Vámonos que sea 20 por minuto. Eso significa que más o menos cada, 60 dividido entre 20 da 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada 3 segundos más o menos hacemos una respiración, una ventilación, perdón. Eso significa que cada 3 segundos metemos aire y sacamos aire. Luego estamos unos 3 segundos, otra vez sin hacer nada, y otra vez hacemos el mismo fenómeno. Ya como les decía, no sacamos todo el aire. Ya es más,
tiene que el aire quedarse ahí un rato para hacer el proceso que vamos a ver más ratito. Si el aire saliese muy rápido, como cuando respiramos a veces muy rápido, no le daría tiempo para realizar el proceso de la hematosis, que es el que vamos a ver después. Bien, entonces, este mecanismo de ventilación se le conoce como respiración tóraco-abdominal. Ese tipo de ventilación que hacemos nosotros todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Ya como están viendo, usamos un músculo llamado diafragma. Pero tenemos otro tipo de ventilación pulmonar. El otro tipo de ventilación pulmonar se llama ventilación torácica superior. Sería ventilación torácica superior. Este tipo de ventilación ya no usa al diafragma, que hemos visto hace rato. Este tipo de ventilación va a usar a las costillas para cambiar el tamaño de la caja torácica. Las costillas se pueden mover, se mueven, vamos a hacer así y así, así y así. O sea, se inclinan un poquito, vuelven a subir, ¿ya? Un movimiento que de repente nos damos cuenta, pero está ahí, ¿ya? Ahora, para poder mover las costillas, obviamente necesitamos músculos y vamos a usar los músculos torácicos y también algunos músculos del cuello, ¿ya? La idea es que estos músculos van a bajar y subir las costillas, que es lo que ahí refiere con verticalización y horizontalización, ¿no? O sea, si las costillas están más así, están horizontalizadas y si se bajan, se han verticalizado, ¿ya? Al hacer eso, el tamaño de la caja torácica también cambiaría, produciendo lo mismo que hemos hablado ahorita con el otro ejemplo, pero usando las costillas, ¿ya? Bien, vamos a buscar una imagen para que con eso les pueda explicar. Bien, aquí hay un gráfico que nos explica ese movimiento de las costillas, ya como ven. Bien, entonces el de la izquierda, las costillas se van a horizontalizar. Como ven, nos está mostrando que originalmente la costilla estaban así, ¿no? Un poquito hacia abajo. Y de ahí, como ven, han subido en esa dirección. De tal manera que la misma costilla ahora tiene esa posición, ¿ya? Al hacer eso, el ancho de la caja torácica ha incrementado. ¿Ya? Como ven, se ha hecho más ancho, si ustedes quieren, que antes era hasta acá, ¿no? Entonces, va a cambiar de tamaño y por lo tanto, al cambiar el tamaño, ya, la presión aquí adentro va a reducir. ¿Ya? Se ha hecho más grande, ustedes quieren, la caja. ¿Ya? Esto se reduce y por lo tanto, para poder igualar con la presión de afuera, el aire va a entrar, ¿no? O sea, vamos a hacer la inspiración. Luego, las costillas se verticalizarán de nuevo, que es lo que vemos aquí en la derecha, ¿no? Originalmente la costilla estaba así y luego bajó así, ¿ya? Eso me reduce el tamaño de la caja torácica. Espérenme un momentito. Bien. Entonces, cuando las costillas bajan, ya el diámetro, como ven, reduce, ¿no? Eso hace que la distancia
de acá hasta acá sea ahora más corta, ¿no? Ya, por lo tanto, el tamaño en el interior de la caja torácica va a reducir, lo cual incrementaría la presión intratorácica y esto provocaría la salida del aire. ¿Ya? Bien, entonces, esa es la ventilación torácica superior. ¿Ya? Este tipo de ventilación normalmente no lo solemos usar. ¿Ya? Más usamos el anterior tipo de ventilación. Pero hay circunstancias en las cuales vamos a usar este tipo de ventilación, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias? Ya, esas circunstancias serían, por ejemplo, el embarazo. ¿Ya? Cuando hay embarazo, ya el diafragma que hemos visto hace rato no pudiese trabajar, principalmente del 5º mes para adelante, porque el útero va a empezar a ocupar el abdomen, desplazando las vísceras hacia arriba, y eso no dejaría que el diafragma trabaje. ¿Ya? Y por lo tanto, como el diafragma no puede trabajar, tendríamos que usar este mecanismo para poder respirar. Eso explica algunos malestares que tienen las mujeres cuando están embarazadas, principalmente en el primer hijo. Ya van a ver que a partir del 5º mes, como el útero ya no está dejando trabajar al diafragma, pero el diafragma todavía va a querer seguir trabajando porque nosotros aprendimos